Hola a todos nuevamente, vamos a continuar. Esta es la parte número 3, ya del capítulo 3. Y quedamos en la adaptación a la realidad. Y sin olvidar recordarles que se pueden suscribir al canal, darle me gusta, comentar si les ha servido, qué preguntas, dudas, para que entre todos las vamos respondiendo. Dice, la adaptación a la realidad. El adaptarse a la realidad, esto es el poder distinguir qué conductas son adecuadas y en qué contexto, denota madurez en una persona. Muchos conductores muestran no tener la madurez personal suficiente. ¿Cómo se debe juzgar a aquel conductor que en la carretera o incluso en la ciudad trata de imitar a un famoso corredor de automóviles como el Schumacher, efectuando adelantamientos bruscos y exponiéndose a grandes riesgos? Lo único que está demostrando ese conductor son deficiencias en el desarrollo de su personalidad. Tal vez él piensa que los pilotos de automóviles de carrera son dignos de admiración y trata de imitarlos, de representar un papel para el cual no es competente, y lo hace además en un lugar absolutamente inadecuado, en lugar de una pista de carreras, esto es decir, en la vía pública. La identidad. Poseer una identidad implica tener una idea clara acerca de quién es uno mismo, qué principios y valores tiene, qué es lo que quiere, qué es lo que sabe y qué limitaciones. Para lograrlo se debe experimentar, probar y conocer cuáles son los límites. Durante este periodo, previo a alcanzar una identidad, en el que se busca conocer los límites, se pueden cometer errores, que muchas veces pueden resultar fatales. En el caso de un conductor joven, esto puede significar, lamentablemente, por ejemplo, probar cuál es la velocidad máxima del vehículo, tratar de pasar una curva cerrada a 80 km por hora o tratar de batir la marca de tiempo que lleva conducir cierto trayecto. Típico que dicen, hoy le saqué 150, 160 en la carretera, etc. Pajarones. El conocimiento de sí mismo. Para que este conocimiento sea adecuado, debe ser un conocimiento real, es decir, los jóvenes deben saber cuáles son sus habilidades y limitaciones, y ser capaces de aceptar que tienen falencias, que en un determinado momento podrían ser la causa de una conducta errada. Sin embargo, encuestas realizadas en otros países han permitido conocer cómo los jóvenes con licencia de conducir reciente juzgan su propia habilidad para conducir. Del análisis de las respuestas se concluye que, en general, las mujeres se consideran a sí mismas como mediocres o debajo del término medio. Contrariamente, la respuesta de los varones permite aseverar que estos se sobreestiman. Un denominador común de todos ellos es que se creen más hábiles que el promedio. No obstante, la gran cantidad de accidentes en que se ven involucrados no concuerda con la opinión que tienen acerca de sus propias habilidades para conducir. Autocontrol. El saber controlarse en situaciones que afectan el lado más vulnerable es también una muestra de madurez personal. Los niños, cuando se enfadan, muestran su rabia en forma descontrolada. Gritan, patean y golpean algún objeto o alguna persona. Si como conductores se muestra tal forma de agresividad descontrolada, las consecuencias pueden ser catastróficas. Se trata, en cambio, de dominar la eventual irritación o ira, incluso cuando otro usuario de la vía haya tenido una conducta incorrecta o usted lo perciba así. La agresividad hace que se actúe mal, en primer lugar porque se percibe y juzga erróneamente una situación, y segundo porque lleva a tomar decisiones impulsivas. Además, cuando una persona muestra una conducta agresiva solo genera nuevos conflictos. Es preferible que usted como conductor considere que la conducta errónea de otros conductores o peatones es producto de ignorancia y que no es intencionada. Otra cualidad que debe tener un buen conductor es la capacidad de mantener la atención y concentración durante largo tiempo. El ir soñando despierto es un ejemplo de conducta negativa que hace que disminuya la atención. Responsabilidad. La madurez tiene una relación directa con una actitud responsable. Una persona madura no puede ser una persona irresponsable, que vive en una sociedad en la que se tienen muchos derechos, pero también muchas obligaciones. Para que la sociedad funcione adecuadamente, las personas deben mostrar responsabilidad y respeto hacia los demás.
¿Cómo sería el tránsito si todos condujeran siguiendo sus propias reglas y sin tener consideración hacia los demás? La evolución de los accidentes de tránsito dependerá en gran medida de que usted, como conductor, muestre consideración hacia los demás, siguiendo las normas del tránsito y afrontando las consecuencias de sus acciones. El desarrollo de la moral. Durante la infancia todas las personas muestran egocentrismo, pero poco a poco tales expresiones van disminuyendo y gradualmente se comprende que para una convivencia en armonía tienen que existir reglas. Con el tiempo se puede alcanzar un nivel todavía más alto, un nivel que está representado por el servicio y comprensión hacia los demás, y por la generosidad y tolerancia. Uno ha dado cuenta de las limitaciones de las personas, y por lo tanto siente una mayor humildad. Esta actitud conduce a que nuestro comportamiento como conductores, que en nuestro comportamiento como conductores tratemos de ayudar y que nos sintamos en comunidad con el resto de los usuarios de la y que tengamos consideración con ciclistas y peatones. Sea amable, no basta con conocer las normas, lo importante es el espíritu de ellas. Sin embargo, lamentablemente muchas veces se puede comprobar que el egocentrismo sigue dominando en aquellas personas o que éstas con demasiada facilidad retroceden hasta una etapa inmadura de su desarrollo, aquella en la que, jugando en la arena y sin pensarlo dos veces, arrebatamos el balde y la pala al amiguito. Las deficiencias en la madurez personal dejan sus huellas en las estadísticas de los accidentes de tránsito, no solo en la cantidad de estos, sino que también en la gravedad. Los vehículos hoy en día poseen grandes recursos de potencia que muchos se sienten tentados a usar al máximo. Un conductor desea demostrar su poder o su superioridad, siente que su vehículo es un instrumento con el que puede fortalecer su personalidad, ser más osado y más independiente. Si bien él no piensa necesariamente esto de modo consciente, puede suceder así en su subconsciente, y no tardará en enfrentarse a situaciones críticas en las que, en el peor de los casos, excederá el límite dentro del cual puede actuar adecuadamente. La presión de grupo y la propia fortaleza. A veces, cuando una persona se encuentra en compañía de otras, reacciona en forma desacostumbrada. Hace cosas que quizás no haría estando sola. De alguna manera, la presencia y las opiniones de otras personas significan mucho. Así, ser el conductor cuando se va en el auto con amistades puede requerir exigencias más altas que cuando se conduce sin compañía. Como conductor debe estar atento a sus propias reacciones. ¿Influye la presencia de sus amistades en su forma de conducir? ¿Desea impresionarles? ¿Siente inseguridad y tiene miedo de cometer algún error que provoque críticas y bromas? La influencia del grupo puede ser altamente negativa y contribuir a que el conductor efectúe acciones imprevistas. Suele hablarse de la presión del grupo para aludir al proceso de influencia social de éste hacia las personas que lo lleva a actuar siguiendo los deseos del grupo. Esto no necesariamente es siempre negativo. También la presión del grupo puede tener un efecto positivo si priman en él valores y principios de seguridad y de responsabilidad para con los demás usuarios de las vías. Algunas personas se someten con mayor facilidad que otras a la presión del grupo. Estas se sienten por lo general muy inseguras de sí mismas y tienen temor a quedar en ridículo. Por eso optan por seguir la pauta que marca el grupo. Otras personas, en cambio, resisten mejor tal presión, poseen una mayor autonomía y voluntad para defender sus opiniones. Si sus acompañantes o el grupo ha ingerido alcohol, es probable que más de alguien exprese sus ideas en forma alborotada, agresiva y más primitiva. ¿Será usted capaz de negarse a las exigencias del grupo de conducir a mayor velocidad, acelerar violentamente y efectuar maniobras riesgosas? ¿O no podrá soportar que le tilden de miedoso si se niega a transportar mayor cantidad de pasajeros que la que acepta su vehículo, o que se rían de su prudencia para conducir? La recomendación para un grupo como este debe ser: reflexionen y cambien el estilo,
o en el peor de los casos habrá que darles a usted un consejo: cambie de grupo. Simple. Ante muchos accidentes de tránsito, cabría preguntarse: ¿en qué grado fue responsable el grupo de que ocurriera el accidente? No obstante lo anterior, evidentemente la mayoría de los jóvenes muestran actitudes responsables y se influyen mutuamente en forma positiva. Y si aprenden y practican las reglas básicas de seguridad de tránsito que aquí se entregan, con el tiempo serán conductores autónomos y seguros. De accidente en grupo me acuerdo hace tiempo, no sé, por Rancagua, que hubo un accidente donde iban como 5 o 6 jóvenes en un auto chico, pequeño, me acuerdo, por la televisión, y después andaban fotos por mail y quedaron, por ir en exceso de velocidad, y quedaron hechos pasta. Entonces da para pensar, no quedar molido o matarse por una irresponsabilidad. Bueno, conductas que implican riesgos. Investigaciones han concluido que existen conductas o variables como las que se describen a continuación, que facilitan que se produzcan accidentes de tránsito o situaciones conflictivas. La impulsividad. La impulsividad, que significa que se actúa sin pensar, no previendo las consecuencias, es casi siempre negativa. Con frecuencia lleva a acciones que hacen que se pierda el control del vehículo o se sorprenda a otros usuarios de la vía, con el consiguiente riesgo de accidentes. Las acciones impulsivas son típicas de niños, quienes casi siempre suelen dar rienda suelta a sus impulsos. El no asumir la culpa. Ciertas personas tienen una gran propensión a culpar a otros y se niegan a ver su propio comportamiento en el desarrollo de los acontecimientos. Evaden su culpa con pretextos, lo que en la mayoría de los casos genera la irritación de los demás. Estas personas culpan a otros de lo que sucedió y no asumen su responsabilidad, y por lo tanto no modifican su conducta ni sacan experiencias valederas, frenando así su desarrollo personal al no existir aprendizaje de las experiencias. El darse cuenta de que se ha cometido un error y comprender que el comportamiento como conductor debe mejorar constantemente es muy importante cuando se desea desarrollar y convertirse en un conductor seguro. La represión. En diferentes situaciones de la vida, las personas tratan de reprimir o dejar de lado los pensamientos que, de alguna manera, están impidiendo lograr sus objetivos. El contemplar y comprender la realidad correctamente, en lugar de tergiversarla o reprimirla, puede resultar decisivo cuando se conduce un vehículo. Se asume el riesgo de seguir conduciendo a la misma velocidad a pesar de haber oscurecido y de que la carretera brilla a consecuencia de una fina capa de agua o hielo, o se es lo suficientemente temerario para creer que el adelantamiento saldrá bien a pesar de que el espacio disponible es escaso. ¿Se captan los riesgos o no importan? En el fuero interno se sabe que los riesgos aumentan. No obstante, otras cosas como llegar a cierta hora parecen más importantes. En la mayoría de los conductores, esta represión tiene lugar alguna vez, pero a algunos ocurre con frecuencia, disminuyendo la conciencia del riesgo y aumentando la tendencia a correrlos e incrementándose así enormemente la probabilidad de accidentarse. Bueno, continuamos en el próximo video con las formas de reacción. Si les gustó, nuevamente suscríbanse, comenten, denle like, dennos ideas y chao.